Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión. Vamos a iniciarla con una pequeña oración, si me puede acompañar. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio que nos das de podernos reunir en esta noche para escudriñar tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, que tu Espíritu Santo revele tu palabra en nuestros corazones, Señor, y esta palabra quede sembrada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Desde ya te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor para con cada uno de nosotros, Señor, y por atender nuestra petición en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Uno de los temas más inquietantes para mucha gente en el cuerpo de Cristo es por qué Dios no responde sus oraciones. Constantemente en la vida pastoral uno encuentra personas desconcertadas, personas confundidas de por qué, si la palabra de Dios dice que Dios contesta nuestras oraciones, por qué aparentemente no las contesta. Para comenzar a resolver algunas de las inquietudes, no podemos tener todas las respuestas, porque hay respuestas que están solamente en el Señor. Solo Él las conoce. Nosotros podemos aproximarnos a una respuesta o a respuestas a algunas de las interrogantes, pero en última instancia la respuesta final está en el Padre. Y para entender esto, o para poder entender el contexto de las respuestas que vamos a explorar el día de hoy, necesitamos primero que nada reconocer y tener presente siempre los atributos de Dios, es decir, las cualidades de su carácter. En primer lugar, Dios es Padre, Dios es bueno, Dios es amor, Dios tiene misericordia de nosotros, Dios nos da su gracia y su favor, Dios es bondadoso, Dios nos da su favor, Él hace lo mejor o está haciendo siempre lo mejor para cada uno de nosotros, Él es perfecto y Él además de ello es omnisciente, omnipresente y todopoderoso u omnipoderoso. Si Dios tiene todas esas características, obviamente la pregunta inmediata para quienes no entendemos totalmente el significado de esos atributos y lo que es realmente Dios, nos puede surgir la pregunta: ¿por qué, si Dios es todopoderoso, bueno, amoroso, verdadero, bondadoso, etcétera, etcétera, no responde nuestras oraciones como queremos? Hay un atributo de Dios que necesitamos reconocer en todo tiempo, en todo momento, además de los que mencionamos, que nos gustan, ¿verdad? O son especiales para nosotros, como el amor, la misericordia, la gracia, la bondad, el favor, etcétera. Hay un atributo de Dios que es la sabiduría. En 1 Corintios capítulo 2, versículos del 6 al 7, la palabra de Dios dice... Sin embargo, es Pablo predicándoles a los corintios, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, la palabra de Dios dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cuando la palabra de Dios habla de Dios como sabio, de la sabiduría de Dios, no se refiere a la sabiduría en el marco del contexto mundano, terrenal, como la entendemos usualmente nosotros. La palabra que se traduce sabiduría implica también la palabra misterio, que se refiere a una situación que Dios entiende perfectamente bien en su infinito conocimiento,
pero que nosotros con nuestro limitado intelecto no podemos entender ni apreciar ni concebir racionalmente. Recordemos lo que dice Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. La palabra dice que como son más altos el cielo que la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Por un lado, entonces hay un concepto o hay un elemento en el que nosotros debemos considerar para poder dar respuestas a esas inquietudes de por qué las oraciones no son respondidas, y es el elemento de la sabiduría de Dios, una sabiduría que abarca el presente, el pasado, el presente y el futuro, todos los hechos de nuestra vida y todos los hechos de nuestra vida que tienen relación no solo con nosotros, sino con los demás. Número uno. Número dos, la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice lo siguiente. Nos recuerda una característica una característica muy importante de la palabra. Dice: toda la escritura, toda, absolutamente toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este es otro elemento que necesitamos considerar en cuanto a la respuesta a esa interrogante de por qué nuestras oraciones muchas veces o algunas veces no son contestadas. Todos tenemos esa experiencia en nuestra vida. De hecho, en algún momento de mi vida, en algún periodo de mi vida, yo incluso, ya lo he compartido, pensé que todas mis oraciones eran respondidas al revés por el Señor. Si yo pedía algo, resultaba lo contrario. Y entonces en algún momento, incluso en mi inmadurez, dije, bueno, voy a comenzar a orar al revés para que se dé lo que quiero, como que si a Dios lo pudiera engañar. Pero eran cuestiones de inmadurez. Ahora entiendo, necesitamos considerar el elemento de la sabiduría de Dios y el elemento también de la palabra, porque en la palabra encontramos las respuestas que necesitamos. En segunda de Timoteo 3, 16, 17, como ya mencioné, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. La palabra de Dios, y algo que necesitamos considerar todos los creyentes, y esta debe ser una verdad una de las verdades sobre todas las demás verdades de la palabra. Esta verdad debe ser como el fundamento, y es que la palabra de Dios es la total e infalible palabra de Dios. Es decir, no hay que interpretarla, no dice algo que no quiere decir, no se equivoca. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En la palabra no hay contradicciones. La palabra no nos dice una cosa en un lado y otra cosa en otro lado, sino que la palabra es un conjunto armónico que necesitamos considerar en su totalidad para poder establecer no solo las doctrinas y las enseñanzas que necesitamos conocer, sino también para encontrar todas las respuestas que necesitamos a los asuntos de la vida. La palabra es para obtener el beneficio completo de ella, pero para eso necesitamos varias cosas. La primera de las cosas que necesitamos es degustar la palabra de Dios, saborearla, meditarla, deleitarnos en ella, no solo devorarla, no solo consumirla, sino la palabra, haciendo una comparación válida que hace Jesús en cuanto a que la palabra es como comida. La palabra de Dios debe degustarse como si fuera un platillo de chef, de un especialista, del mejor cocinero del mundo. Usted no, si vamos a comer a algún lugar donde hay un cocinero especialista y un cocinero experto,
y un cocinero afamado y perfecto, uno no se va a tragar la comida, uno la va a masticar, a saborear como el mejor postre, como dice hermana Sonia, así es, uno la va a degustar. Muchas veces nosotros leemos la palabra como hay un dicho en el campo que dice de como matar culebra, es decir, hacerlo rapidito y sin mayor miramiento. La palabra necesitamos saborearla, de hecho eso es lo que dice primera de el Salmo 1, versículo del 2 al 3, que tengamos en la palabra nuestra delicia y en ella meditemos de día y de noche, entonces la palabra nos va a prosperar en todas las cosas, pero necesitamos primero degustar la palabra, saborearla, no solamente consumirla a 1000 por hora, número uno. Número dos, necesitamos usar bien la palabra. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo le recomienda a Timoteo, Timoteo ya era un ministro, Timoteo era un enviado de Pablo a la iglesia, entre otras a la iglesia de Éfeso, para arreglar los problemas que habían en la iglesia. Eso significa la gran confianza que Pablo tenía en Timoteo y la preparación que Timoteo podía haber tenido para esa tarea. Sin embargo, Pablo en su segunda carta le recomienda, en la segunda carta le recomienda, procura, esfuérzate con diligencia, con valentía, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, no solo necesitamos conocer la palabra y degustarla, sino necesitamos usarla bien. Necesitamos tomarla en el contexto completo de toda la palabra de Dios. Hay un dicho dentro de los estudiosos de la palabra y es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. O en otras palabras, un texto fuera de contexto se convierte en un error doctrinal, en una falsa doctrina, en un engaño, en una mentira. Entonces necesitamos tomar el contexto completo de la palabra de Dios. Establecer enseñanzas a partir de versículos aislados o fuera del contexto de toda la palabra nos puede llevar, como ya mencioné, al error, pero más que allá del error nos puede llevar a la herejía, a la apostasía y a la blasfemia, como ha sucedido en algunos momentos de la historia dentro del cristianismo. En una buena cantidad de cosas, la voluntad de Dios no está expresada en un solo pasaje o en un solo versículo, sino en varios que se interrelacionan a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 7, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese parece un cheque en blanco para que todo lo que pidamos Dios nos lo dé. Sin embargo, ese versículo se relaciona o se complementa con primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Ahí el cheque en blanco, ya le aplican restricciones a lo que aparentaba ser un cheque en blanco, vemos que le aplican restricciones. De la misma manera, por ejemplo, podemos ver otro texto en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, que la palabra de Dios nos dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Parecería que este es un cheque en blanco o una promesa ilimitada de que Dios nos va a enriquecer materialmente. Sin embargo, este pasaje se complementa con otro pasaje en Proverbios 30, versículos 8 y 9. La palabra dice ahí, por ejemplo: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios.
Hay otros textos también que complementan esto, como por ejemplo en Santiago, cuando dice que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Y por el otro lado, también la palabra de Dios establece una limitación a la bendición económica, en el sentido de que Dios desea prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es decir, necesitamos prosperar nuestra alma para prosperar en todas las cosas, tener salud, y entonces podemos tener bendición económica en abundancia. Entonces necesitamos no solo degustar la palabra, saborear la palabra, sino además de ella necesitamos usarla bien. Y tercer lugar, necesitamos obedecerla. La palabra de Dios no es para nuestra información. La palabra de Dios no es para nuestra emoción. La palabra de Dios no es para entresacar las cosas que nos gustan y dejar las cosas que no nos gustan. La palabra de Dios no es para discutirla. La palabra de Dios no es para interpretarla. La palabra de Dios es para obedecerla. Entender lo que la palabra de Dios nos dice y obedecerla ilimitadamente. No hay ninguna limitante a la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios debe ser total. Y esto tiene que ver con que la creamos. La palabra de Dios nos dice que la fe sin obras, es decir, creer la palabra sin obedecerla, es muerta. Decir que creo en la palabra de Dios, pero no obedecerlo, eso es como estar muerto. En Santiago, capítulo 2, versículos 19 al 20, dice la palabra: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En Santiago 2:26 repite el mismo pensamiento, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, sin obediencia, está muerta. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, también nos habla de la fe como obediencia. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y en Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 8, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Este es un versículo que muchas veces se ha enseñado mal, porque solo se ha enseñado pedir y se os dará. Pero aquí hay 6 acciones: pedir, se os dará; buscar, hallar, tocar y se os abrirá. O sea, son 2 acciones de parte de Dios, 4 acciones de parte nuestra. Es decir, necesitamos accionar en la palabra de Dios para poder tener respuestas a esas oraciones. No es un cheque en blanco. Las promesas asociadas a la obediencia a la palabra de Dios son las mejores, las más excelentes, las más abundantes y plenas promesas de Dios para nosotros. Si usted y yo obedecemos la palabra de Dios, si usted y yo tomamos la palabra de Dios, nos deleitamos en ella, la usamos bien, la creemos y la obedecemos, usted y yo vamos a tener, vamos a experimentar las bendiciones abundantes de Dios en todas las áreas de nuestra vida, sea que Dios responda o no responda a nuestras oraciones, como nosotros queremos. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, dice, Dios nos dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
después voy a regresar a este texto, pero antes quiero leerles otro. Mateo capítulo 6, versículo 33, es Jesús resumiendo Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. Dice Mateo 6, 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El salmista también transmite esta verdad en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y finalmente, Dios le da instrucciones a Josué en el capítulo 1, versículos 7 y 8, en esta dirección. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si vemos estos 4 pasajes, el pasaje de Deuteronomio 28, 1 y 2, el de Mateo 6, 33, el Salmo 1, versículos 1 al 3, y Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, vemos una constante. Primero, toda la palabra de Dios. Segundo, toda la obediencia. Tercero, todas las bendiciones. Entonces, y con esto más, si usted y yo obedeciéramos la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, en todo tiempo, tendríamos todas las bendiciones. Por lo tanto, no tendríamos necesidad de estar pidiendo, porque estaríamos viviendo en todas las bendiciones de Dios. No, las bendiciones no vendrían por petición, las bendiciones nos caerían como lluvia. Dice en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que nos perseguirán, nos seguirán esas bendiciones. Es decir, y nos alcanzarán, obviamente. Entonces, el tema, parte de la respuesta del tema a oraciones no respondidas, es que necesitamos considerar, número 1, la sabiduría de Dios, y necesitamos considerar, número 2, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios para nuestra vida. Recordemos que en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La pregunta que surge acá es, ¿cuál es la voluntad de Dios? En primer lugar, debemos recordar que la palabra, el consejo completo de ella, es la única y verdadera guía para discernir la voluntad de Dios. No hay yo siento o alguien me dijo. No, la palabra es la única guía segura para discernir cuál sea la voluntad de Dios. Número 1. Número 2. En Mateo capítulo 6, versículo número 10, el Señor nos enseña a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, el Señor quiere establecer su voluntad en la tierra. Si Él quiere establecer su voluntad en la tierra, es porque previamente nos ha hecho conocer su voluntad, porque no podemos nosotros hacer, dice, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino, ¿a dónde? A mi corazón, y entonces venga tu voluntad. Necesito conocer esa voluntad de Dios. Ahora, necesito conocer algunas características de la voluntad de Dios, porque es el tercer elemento a considerar en las respuestas a la pregunta de por qué algunas veces no tenemos oraciones no respondidas. La voluntad de Dios es que en la tierra sea hecha su voluntad buena, agradable y perfecta, como nos dice Romanos 12:2, como lo es en el cielo. Y de esto surge claramente que no es la voluntad de Dios que suframos aquí pobreza, enfermedad, muerte y otras aflicciones. Ojo, no es la voluntad de Dios que suframos esas cosas. No quiere decir que no las vayamos a pasar.
Vamos a ver por qué sí las vamos a pasar eventualmente. Pero no es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que usted y yo pasemos por la enfermedad, por la pobreza, por la muerte y por otras aflicciones. Dios no las causa. Son causadas por el pecado personal, por el pecado de otros o por el pecado que me rodea en el mundo. El Señor nunca nos prometió, como había mencionado, que no estaríamos expuestos a esas cosas. En Juan capítulo 16, versículo 33, la palabra de Dios, el mismo Jesús nos dice, en el mundo ustedes sufrirán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor, como dice en Job, el Señor permite la enfermedad, pero da también la cura. Y la cura nos está diciendo que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Lo que Él nos prometió es que aunque no entendamos, todas las cosas obrarán para bien de los que amamos a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29. E Isaías, Romanos 8, 28 al 29, dice, todas las cosas, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen, el carácter de Cristo fuera formado en nosotros. Esa es la voluntad de Dios, formar el carácter de Cristo en nosotros. Esa es una voluntad suprema. Más allá de responder nuestras oraciones, la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué quiere Dios que el carácter de Cristo sea formado en nosotros? No es un berrinche, no es autoritarismo. El carácter de Cristo va en nosotros, genera la vida de Cristo, genera el que vivamos esa vida eterna que ya tenemos usted y yo en nuestro corazón, como dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, la naturaleza divina es la vida de Dios. La vida de Dios es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Una vida en victoria, una vida en abundancia, una vida en plenitud, una vida con gozo, una buena vida. El Señor quiere que vivamos esa buena vida, pero esa buena vida deriva del carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, su voluntad, como el Señor es bueno y quiere que vivamos vida abundante, vida plena, vida próspera, primero tiene que formar el carácter de Cristo en nosotros, porque de ese carácter emana esa calidad de vida. Entonces, o más bien ese carácter nos permite vivir esa calidad de vida, porque la vida emana de Dios, pero el carácter de Cristo en nosotros nos permite disfrutar de esa vida, gozarnos de esa vida, saborear esa vida. Entonces, por eso el Señor quiere formar su carácter en nosotros, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 8, 28 y 29. Y aquí también lo que Él prometió es que aunque no entendamos, todas las cosas van a obrar para bien de nosotros. Isaías capítulo 55, que ya lo había mencionado en algún momento, nos recuerda que Dios no tiene que pensar como nosotros. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí hay dos cosas que es importante entender. Cuando Dios no responde mis oraciones como yo quisiera, es porque Él tiene pensamientos más altos para nosotros que los que nosotros tenemos. Él tiene mejores caminos para nosotros que los caminos que nosotros tenemos, por un lado. Por el otro lado, que Él va a usar esa circunstancia para que obre para bien de nosotros, para bien de nuestro carácter, para bien de que podamos experimentar en una mayor plenitud esa vida que Él tiene para cada uno de nosotros, que se llama vida eterna. Mucha gente piensa que la vida eterna la vamos a vivir hasta la eternidad. Déjenme decirle que esa es una gran equivocación.
usted y yo tenemos vida eterna desde el momento que fuimos salvos en Cristo. Desde el momento que reconocimos el señorío de Cristo, nacimos de nuevo, las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Las cosas viejas que pasaron fueron la vida pecaminosa, la vida terrenal. Las cosas nuevas que fueron establecidas es la vida eterna, la clase de vida de Dios en nosotros, que se va a ir desarrollando en la medida en que huyamos de la corrupción que hay en el mundo, en que huyamos de la forma de pensar, de la forma de sentir, de las motivaciones, las actitudes, las decisiones, los pensamientos, etcétera, de la vieja manera de vivir. Y eso es lo que Dios está buscando como prioridad para nosotros. Para Dios es una prioridad, para Dios como nuestro Padre, es una mayor prioridad que usted y yo vivamos vidas plenas a que usted y yo tengamos una respuesta a una oración que puede ser apartadora de esa vida eterna que Él quiere que usted y yo vivamos ya. Esa mejor vida que Él quiere que vivamos ya. El Señor nunca, otra de las cosas que podemos estar seguros acerca de la voluntad de Dios es que Él nunca, y oiga, nunca, aunque usted no lo sienta, no lo perciba, no lo entienda así, es que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. En Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice la palabra: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y primero nos dice que no nos dejará ni nos desamparará, y segundo, lo que nos dice ese pasaje es: sea que Dios responda a nuestras oraciones como nosotros queremos o de alguna otra forma, porque Él siempre las va a responder y lo vamos a ver más adelante, sea de la forma que Dios responda a nuestras oraciones, nosotros necesitamos estar contentos con ello. Hay una escritura en el Salmo 121. Es una escritura maravillosa, como todas las escrituras en la palabra, que nos habla precisamente de este tema de que el Señor no nos dejará ni nos desamparará nunca. Dice la palabra, Salmo 121, versículos del 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Primero, fíjese lo que me está diciendo. Nuestro socorro no debe venir del humano, no debemos buscar en lo humano nuestro socorro lo debemos buscar en el Dios Todopoderoso. La palabra dice en Jeremías 17, versículos del 5 al 8, maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en Jehová. Entonces, es mejor confiar en Jehová, el Dios Todopoderoso, bueno, misericordioso, amoroso, grande, justo, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etcétera, que confiar en nosotros mismos o que confiar en otro hombre. Número 1. Número 2, la palabra de Dios dice que de Él viene mi socorro. Puede ser cualquier canal, pero de Él viene mi socorro. Y su socorro es poderoso porque Él hizo los cielos y la tierra. No tiene ninguna limitación para hacer lo que es necesario para nuestro socorro. Ojo, nuestro socorro, no para nuestros gustos, no para nuestros deleites, no para alimentar nuestra codicia, nuestra autocomplacencia, nuestra vanagloria, nuestra autosatisfacción. Es para nuestro beneficio, para nuestro socorro. Número 2 dice, o 3 tal vez, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es decir, todo esto nos está diciendo: Él no nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Puedo estar
confiado en su cuidado, en que todo lo que Él va a hacer o permitir en mi vida es porque es para mi conveniencia, es para mi socorro. Y luego dice en el versículo 6 en adelante, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso quiere decir, no nos va a dejar. Todo el Salmo dice que no nos va a dejar, que Él va a estar a favor de nosotros, que Él nos va a socorrer en toda circunstancia, aun aquellas circunstancias que que nos duelan, que nos molesten, que nos irriten, aun aquellas circunstancias que parecen negativas. Él va a estar ahí y las va a convertir en victorias para usted y para mí de cara a los planes que Él tiene para nosotros. Y déjeme decirle, después de una gran tanatada de años de estar en el Señor, y cuando hablo de tanatada, es una tanatada de años, más de 50 años, puedo darle fe de que esta palabra de Dios es real. En mi vida es una palabra que se ha cumplido. Muchas veces no he entendido cosas, muchas veces han sido cosas muy duras, muy negativas, pero hoy puedo decir, hasta aquí Jehová me ayudó, hasta aquí Jehová me socorrió, hasta aquí todas las cosas que el Señor permitió en mi vida fueron para mi bien. Así, y estoy disfrutando de esa vida abundante que Él compró para mí, que no es la misma vida que tenía hace 50 años, ha ido en aumento, como dice la palabra en Proverbios 4:18, que es la vida del justo, una vida en aumento. Y hay muchísimas oraciones, le puedo decir, hay muchísimas oraciones en mi historia como creyente, que Dios no las contestó como yo quería, pero las contestó como era necesario, las contestó de la mejor manera para mí, las contestó en mi mejor interés, y ahora le doy gracias al Señor porque Él, sin yo darme cuenta y aún a veces enojándome, el Señor no contestó mis oraciones como yo quería porque no era conveniente para mí. Así que podemos confiar en que si Dios responde como yo quiero o Dios no responde como yo quiero, Dios siempre me va a socorrer y Dios siempre va a obrar en todas las cosas para bien mío. Él nunca me va a desamparar. Otra cosa es que ninguna de esas cosas, a veces nosotros pedimos en medio de la urgencia de situaciones negativas, etcétera, etcétera, y Dios no nos responde. Pero lo que Dios nos garantiza, Dios no nos garantiza una respuesta inmediata. Dios garantiza que va a usar esas cosas para formar el carácter de Cristo en nosotros, pero también nos garantiza que ninguna cosa nos podrá vencer. En Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39, Dios nos dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A los hijos de Dios nada nos puede separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la muerte, ni las circunstancias negativas de la vida, ni los poderes espirituales demoníacos, ni lo de ahora, ni lo que está por venir, ni nada de nada. Por muy alto o por muy profundo que lo veamos, ninguna cosa de esas nos puede separar del amor de Dios. Estamos seguros en el amor de Dios. Nuestro final, la otra cosa que el Señor nos garantiza como parte de su voluntad, hagamos una recopilación de algunas cosas que el Señor nos dice que implican su voluntad. Primero, que no dejaríamos de estar expuestos a aflicciones en la tierra. Pero lo que Él nos prometió es que aunque no lo entendamos, obrarían para bien de nosotros. Que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y eso implica que si Él nunca me deja, siempre escucha mis oraciones.
En Proverbios capítulo 15, esta parte no se la había compartido, Proverbios capítulo 15, versículo 8 dice que la oración del justo es su gozo. El Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por lo tanto, Él siempre escucha nuestras oraciones y siempre las va a atender para nuestro oportuno socorro, aunque usted y yo no lo entendamos y aunque no sea como nosotros quisiéramos, pero es lo mejor en el plan de Dios para nosotros, es lo mejor que Dios sabe que es para nosotros. Aparte de eso, siempre, no solo siempre oye nuestras oraciones, sino que Él siempre las contestará en función de nuestro mejor interés, como ya dije, en función de nuestro oportuno socorro, y en 1 Juan 5:14, que nos dice que si nosotros, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye y tendremos las peticiones que le hayamos hecho. La tercera cosa es que ninguna cosa nos puede vencer, ninguna cosa nos puede separar de su amor. Cuarto, la cuarta cosa, que es la voluntad de Dios, que estamos seguros por lo que dice la palabra, nuestro final será mejor que nuestro inicio. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. El Salmo 23, versículo 1 al 6, también es un testimonio de que lo mejor está siempre adelante. Comienza el Salmo en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, por sendas de justicia, y terminamos en la casa de Jehová. Es decir, un mejor final. El final del negocio es mejor siempre que el principio. Y en Ageo capítulo 2, versículo 9, también Dios nos dice que la gloria de la casa primera será mayor que la gloria de la casa postrera. Y eso lo dice, y lo dice con el calificativo de Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir que nos está diciendo todo su poder, toda su fuerza, todas sus energías están concentradas en que la gloria de nuestra gloria al final sea mayor que nuestra gloria primera. Como dice Proverbios 4:18, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la quinta cosa que podemos estar seguros en cuanto a la voluntad de Dios es que Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios nunca quiere lo mejor. Eso de que Dios castiga no es cierto. Dios disciplina, pero disciplina no por ira, no por venganza. Dios nos disciplina porque Él quiere algo mejor para nosotros. Él está formándonos para preparar el camino para esas cosas buenas que Él tiene para nosotros. El Señor quiere, y vamos a ver Hebreos. En Hebreos nos lo dice muy claramente. No podemos pensar que Dios nos ama sin pensar que en algún momento vamos a necesitar ser disciplinados por el Señor. Dice la palabra, y habéis ya olvidado, y parte de la disciplina del Señor a veces es no responder nuestras oraciones como nosotros queremos, sino de la forma que Él ha establecido que es mejor para nosotros. Hebreos 12:5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía,
pero a este para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que en ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Veamos cómo aplica esta parte de la voluntad de Dios en cuanto a las oraciones que no son respondidas. Dice, pero para lo que nos es provechoso, nos disciplina, es decir, sus respuestas, a veces que sus respuestas son no a nuestras oraciones, es porque Él nos está disciplinando para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Y ese participar de su santidad es participar de la obediencia a su palabra. Ya vimos que la obediencia a su palabra trae como consecuencia todas sus bendiciones. Entonces, al final, la disciplina es para que podamos experimentar todas las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Es cierto, a veces es doloroso que el Señor no responda a nuestras oraciones. Eso no es causa, muchas veces no es causa de no responda a nuestras oraciones como queremos. Eso no, en ese momento no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero posteriormente nos damos cuenta que esa respuesta produjo frutos apacibles de justicia a los que recibimos esa disciplina y la aceptamos como parte de la voluntad de Dios. Entonces, hay 6 elementos de la voluntad de Dios que debemos considerar en la respuesta a nuestras oraciones. El Señor, en realidad 7 elementos. El Señor nunca nos prometió que no tendríamos aflicción ni respuestas negativas en el mundo, pero nos dijo que podíamos vivir en su paz y que tendríamos la victoria. Número 2, Él nos prometió que aunque no entendamos todas las cosas, incluidas las respuestas negativas a nuestras oraciones, obrarán para bien nuestro. Tercero, que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Por lo tanto, siempre oye nuestras oraciones y siempre las responde, pero las responde para nuestro mejor interés, para el cumplimiento de esos planes que Él tiene de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, que es otro elemento adicional de la voluntad de Dios. Otro elemento de la voluntad de Dios es que ninguna de las cosas negativas en la vida, incluso las respuestas negativas a nuestras oraciones, no nos podrán vencer. Llevo 3, 5, 6. El sexto elemento es que Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y el séptimo es que Él va a llevar nuestra vida en aumento hasta que el día sea perfecto. Él quiere que vivamos todo esto dentro del contexto de que Él quiere que vivamos vidas abundantes, vidas plenas, vidas prósperas, vidas bendecidas, como nos dice Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, vidas plenas, como nos enseña Efesios capítulo 3, versículo 19, vidas prósperas, como nos enseña Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, y vidas bendecidas, como nos enseña Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, y todo esto aún y a pesar de vivir en un mundo de pecado. Podemos vivir vidas bendecidas, plenas, abundantes, aún en un mundo lleno de pecado. Pero, obviamente, eso tiene condiciones. La primera condición, Romanos 12:2 y Salmo 1, versículos del 1 al 3, necesitamos esmerarnos en cambiar por la palabra de Dios nuestra manera de pensar, nuestra mente, que implica nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras motivaciones y nuestras decisiones para alinearlas a la palabra del Señor. Obviamente este no es un proceso que sucede de la noche a la mañana, es un proceso de crecimiento constante, pero en la medida en la que nos metemos en la palabra de Dios e interiorizamos la palabra de Dios, en esa misma medida vamos a ir experimentando la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es en todos los aspectos, en el aspecto material, en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual, en el aspecto terrenal, en el aspecto celestial, en todos los aspectos de nuestra vida, en todo nuestro ser, y requiere que vayamos madurando en
Él. Juan capítulo 3, versículo 30, nos recuerda que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Eso significa ceder mi voluntad a la voluntad de Él, como nos lo enseña Jesús cuando es tomado prisionero en el monte antes de ser tomado prisionero en el jardín de Getsemaní, y él ora al Padre y le dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el renovar nuestra mente requiere también que consideremos por encima de nuestra voluntad la voluntad del Señor. Entonces llevamos 3 elementos que es necesario considerar en cuanto al entendimiento de las oraciones que no son respondidas. Número 1, todos los atributos de Dios en su conjunto, pero poniéndole especial cuidado a su sabiduría. En segundo lugar, lo que nos enseña la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Y número 3, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que le encontramos en su palabra. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Las promesas, por ejemplo, las tenemos en Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24. Dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta es una promesa que hay que balancearla. Es otro ejemplo de que hay que balancear un texto con otro texto que va en la dirección del mismo asunto. ¿Por qué? Imagínense que usted y yo nos pongamos a mover montes porque simple y sencillamente no nos gustan. Provocaríamos cualquier cantidad de terremotos en cualquier momento, en todo lugar. Obviamente esa no es la voluntad de Dios. Lo que nos está diciendo es que nuestra fe es tan poderosa que si en algún momento fuera la voluntad de Dios que moviéramos una montaña, nuestra fe la usaría Él para mover esa montaña. Nos está hablando del poder de la fe, no del hecho de mover montes, no, del poder de la fe, del poder que tenemos en pedir con fe, porque la voluntad de Dios sea hecha en nosotros. En Juan capítulo 15 tenemos otra promesa: si permanecéis en mí, obediencia, y mis palabras permanecen en vosotros, la palabra de Dios, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese sería aplican restricciones a Mateo 7:7. Pedid y se os dará, ¿verdad? Pero mire, dice: si permanecen en mi obediencia y mis palabras permanecen en ustedes, que es lo mismo, entonces todo lo que pidamos y querramos, porque vamos a pedir y querer conforme a la voluntad de Dios, nos va a ser hecho. En Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, me dice que siempre va a haber una respuesta. Ahora, vuelta al asunto. No necesariamente es la respuesta que yo quiero, pero la voy a recibir. Voy a recibir respuesta. Es la garantía, y la garantía es que voy a recibir la mejor respuesta de parte de Dios para mi vida. Y en Juan capítulo 14, versículo 14, también el Señor nos dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esta es una promesa hermosa. Note esto, dice, en otras palabras, otra posible traducción podría ser: si algo pidiereis en mi nombre que no esté hecho, que no exista, aunque no exista, yo lo haré para ti, si es conveniente y si es mi voluntad para tu vida. Son promesas de la palabra que se complementan con otras expresiones de Dios en su palabra. Recordemos que Pablo nos habla de la necesidad no solo de predicar, sino de comprender el consejo completo de la palabra, es decir, toda
la palabra. Y eso implica su sabiduría, omnisciencia y su voluntad, como acabamos de ver. Y esto, Dios no incluyó estas promesas y otras similares en su palabra simplemente para llenar un espacio, pero tampoco para que fueran un cheque en blanco para cualquier cosa. La sabiduría de Dios y su voluntad son las limitantes, las condiciones implícitas en ellas. Muy bien, mis amados, ya se nos terminó el tiempo, no hemos terminado el tema. Los invito para que el próximo jueves a esta misma hora, a las 7 de la noche, podamos volvernos a conectar para continuar con este tema. Eso no quiere decir que no estén invitados para conectarse el próximo martes y el próximo miércoles, martes a las 9 de la noche, miércoles a las 7 de la noche, para otra enseñanza en la palabra, pero la continuación de esta específicamente la tendremos el próximo jueves a las 7 de la noche. Muchas gracias por conectarse, espero que haya sido de bendición para sus vidas. Muchas gracias por sus comentarios, se agradecen muchísimo, y que tengan un lindo fin de semana. Que el Señor les guarde, el Señor les provea bendiciones abundantes, y que principalmente sea un tiempo de estar con la familia, de cumplimientos, de estrechar esos lazos, no solo con el Señor, sino también con la familia. Aquí en Guatemala es un fin de semana largo porque hay feriado el sábado, domingo y lunes. Así que lo disfruten, que la pasen muy bien. Les mando un tremendo abrazo y que las bendiciones del Señor se derramen sobre su vida. Y les reitero, muchísimas gracias por conectarse y nos vemos la próxima. Bendiciones y un abrazo para todos.